Imagina que despiertas en una ciudad de la Inglaterra medieval, húmeda, oscura, encerrada tras murallas antiguas. No es una Londres limpia ni ordenada, sino una ciudad apretada, con barro, humo, leña mojada y campanas. Las campanas de la iglesia marcan la hora prima, recordando que el día empieza bajo la mirada de Dios. Eres una mujer joven, recién casada, viviendo en una casa de madera inclinada sobre una calle embarrada. El techo cruje cuando llueve, el humo no siempre sale, y la casa rara vez pertenece solo a 2 personas. Tu ropa pesa, lino áspero, lana gruesa, cinturón, velo, medias y zapatos gastados por el barro. Nada está hecho para la comodidad. Todo debe cubrir, durar, resistir el frío y obedecer la costumbre. Entonces, una mañana cualquiera, antes de que el sol levante la niebla, notas que algo ha cambiado. Primero llega la náusea. Un olor común, pescado salado o grasa de cordero, hoy te revuelve el estómago. No es una enfermedad clara. Es una sensación extraña, como si el cuerpo hablara en secreto. Después llega el cansancio, no el cansancio normal del trabajo, sino uno más hondo, dentro de los huesos. ¿Recuerdas frases escuchadas de niña, cuando fingías no prestar atención a las conversaciones de las mujeres? Cuando la sangre se detiene, escucha el cuerpo. Si el sueño te vence, quizá no estés sola. Aún no hay vientre visible, pero bajo la lana aparece una sospecha que empieza a ocuparlo todo. No corres a buscar a un médico. En tu mundo no hay pruebas, ni respuestas rápidas, ni certezas. El cuerpo femenino habla bajo, y sus mensajes pertenecen a madres, tías, vecinas y comadronas. Cada tarea diaria se vuelve distinta. Amasar, cargar agua, barrer ceniza, remendar ropa, respirar. No lo dices de inmediato. La sospecha todavía es demasiado frágil para ponerla en palabras. Bebes cerveza floja, porque el agua de la ciudad puede enfermar, y tratas de actuar con normalidad. Pero la mano vuelve al vientre una y otra vez, como si buscara una respuesta bajo la tela. Tu madre lo supo así, y la madre de tu madre también, antes de que existieran palabras científicas. En la Edad Media, un embarazo no era solo biología, era promesa, peligro y voluntad divina. Se rezaba por la vida que quizá crecía dentro, pero también por sobrevivir al camino que venía. Todas las mujeres conocían algún nombre: una prima, una vecina, una muchacha que no volvió del parto. No hacían falta estadísticas. Bastaba recordar una cama vacía y campanas doblando demasiado pronto. Por eso la alegría, si aparece, llega mezclada con una sombra que no se aparta fácilmente. La vida debía continuar. Los campos necesitaban hijos, los talleres aprendices, las casas nuevas manos. Un niño podía ser futuro trabajador, heredero, ayuda para la vejez o garantía de continuidad familiar. Para los nobles, un vientre podía sostener tierras, alianzas, apellidos y ambiciones políticas. Para los pobres, podía significar otra boca que alimentar, pero también otra esperanza contra el hambre. Tú todavía no sabes si hay vida dentro de ti. Solo sabes que algo ha cambiado. Y en ese silencio, el ruido de la calle parece alejarse, como si el mundo contuviera el aliento. Intentas imaginar un hijo, pero la imagen no se queda quieta. Se mezcla con miedo. Estar encinta era entrar en una frontera. De un lado la promesa, del otro la muerte. Nadie podía prometerte el regreso. Solo quedaban experiencia, oración, otras mujeres y tu propio cuerpo. Y así comienza uno de los viajes más peligrosos y sagrados que podía vivir una mujer medieval. Para entender aquel embarazo, primero debes olvidar una idea moderna. Tu vientre no te pertenecía solo a ti. Pertenecía en parte a tu marido,
porque de él se esperaba descendencia, continuidad y fuerza para la casa. También pertenecía a su familia, porque cada hijo podía sostener un apellido, una parcela o un oficio. Y pertenecía a la parroquia, porque cada nacimiento era un alma nueva que debía entrar en la comunidad cristiana. En la Edad Media, el cuerpo y el alma no vivían separados. Todo tenía significado espiritual. La maternidad recordaba a Eva y su dolor, pero también a María, la Madre Sagrada. Por eso una mujer encinta podía ser mirada con respeto, esperanza, sospecha y temor al mismo tiempo. Si eras esposa joven, nadie preguntaba si querías hijos. La única pregunta era cuándo llegarían. Un matrimonio sin embarazo pronto despertaba murmullos. Las vecinas calculaban meses y observaban tu cuerpo. La falta de hijos no era solo tristeza privada. Podía parecer defecto, castigo o mala fortuna. Si tu sangre seguía llegando cada mes, el silencio familiar podía pesar más que cualquier reproche. Para una familia campesina, un hijo significaba brazos futuros, ayuda contra el hambre y la vejez. Primero habría años de cuidado, frío y enfermedad. Pero si sobrevivía, ese niño trabajaría. En la ciudad, un hijo podía aprender el oficio del padre y sostener el taller familiar. En la nobleza, el cálculo era distinto. Un hijo heredaba tierras, una hija podía sellar alianzas. El nacimiento era una apuesta contra la muerte, pero también una inversión en el futuro. La muerte infantil era común. Muchas criaturas morían antes de hablar, caminar o recordar el rostro materno. Por eso el bautismo temprano no era formalidad. Era una urgencia para salvar el alma. Cuando tu embarazo se hacía evidente, cambiaba la forma en que todos te miraban. Tu marido podía volverse más atento o más ansioso, aunque rara vez lo dijera claramente. Tu suegra aconsejaba caldo caliente, reposo, evitar sustos y no mirar cosas deformes. Tu madre, si vivía cerca, miraba con ternura y miedo. Ella ya había cruzado esa frontera. Quizá había perdido hijos. Quizá sabía que la esperanza podía romperse sin aviso. La iglesia estaba siempre presente, no necesariamente cruel, pero constante en cada gesto y pensamiento. Las mujeres llevaban cintas bendecidas, tocaban reliquias, rezaban a santas y prometían velas. El parto no era solo proceso físico, era prueba espiritual, familiar y comunitaria. Bajo todas esas creencias había una realidad simple, miedo aprendido desde la infancia. La mujer medieval sabía que parir podía matarla, porque había visto camas que convertirse en lechos de agonía. La memoria femenina de una comunidad era también un archivo de nacimientos difíciles. Pero no todo era condena. Había orgullo, deseo, alegría y sueños de un hijo sano. Había mujeres que imaginaban nombres, cosían prendas pequeñas y sonreían tocándose el vientre. No había ecografías, análisis, antibióticos, quirófanos ni salas blancas esperándote al final del dolor. Había manos, experiencia, hierbas, oración, vecinas y una comadrona que conocía muchos partos. Tu embarazo era una prueba de pertenencia, casa, familia, parroquia, religión y memoria femenina. Pertenecías a una cadena de mujeres que sangraron, parieron, enterraron, amamantaron y siguieron trabajando. Cargar una vida era cargar también el peso entero de una sociedad que esperaba resultados. Esa sociedad necesitaba que sobrevivieras, aunque no siempre supiera protegerte. Entre la promesa y el peligro, cada día de embarazo era una pequeña victoria contra lo incierto. Rezabas no solo por el niño,
sino por volver viva del umbral que se acercaba. Porque en aquel mundo, estar embarazada era pertenecer a todos, pero arriesgarlo todo en tu propio cuerpo. En la Edad Media, todas las mujeres podían morir al dar a luz, pero no todas enfrentaban el peligro igual. Si nacías noble, tu embarazo era vigilado como asunto de sangre, tierras, herencia y poder familiar. No eras solo esposa. Eras el puente por donde debía cruzar el futuro de una casa. En tu vientre podía crecer el próximo señor, el heredero capaz de asegurar tierras disputadas. Probablemente no cargarías agua ni trabajarías el campo. Tendrías calor, alimento y mujeres a tu alrededor. Comerías mejor: pan blanco, huevos, queso, pescado, caldos espesos, carne y vino aguado. Pero el privilegio no eliminaba la presión. A veces solo la hacía más visible. Se esperaba un heredero legítimo, preferiblemente varón, y cuanto antes llegara, mejor. Un parto exitoso podía fortalecer tu posición. Un vientre vacío podía debilitarla. Un hijo muerto traía duelo, pero también sospechas. La culpa solía caer sobre la mujer. La forma del vientre, el apetito y los sueños se convertían en señales discutidas por toda la casa. Ahora imagina otro destino. No tapices, sino una choza con suelo de tierra y humo en los ojos. Si eras campesina embarazada, la vida no se detenía porque tu vientre creciera. Seguías llevando agua desde el pozo, aunque cada paso tirara de la espalda y del vientre. Seguías alimentando animales, recogiendo leña, limpiando, hilando, sembrando y preparando la comida. Si era tiempo de siega, nadie podía permitirse que descansaras demasiado. Si había hambre, comías menos para que otros comieran, aunque tu cuerpo pidiera más. Si había enfermedad en casa, cuidabas a los enfermos aun cuando apenas podías sostenerte. Tu embarazo se adaptaba al trabajo. El trabajo casi nunca se adaptaba a tu embarazo. Una noble temía al parto rodeada de ayuda. Una pobre lo temía mientras seguía trabajando. Una podía guardar reposo si sangraba. La otra tal vez debía ocultar el dolor. Una recibía caldo de gallina. La otra quizás solo tenía gachas, cebolla y pan negro. El cuerpo necesita alimento para sostener otro cuerpo, aunque nadie hablara aún de nutrientes modernos. La mala nutrición aparecía como cansancio extremo, bebés pequeños y partos que podían volverse interminables. En las ciudades, la situación no siempre era mejor. Había trabajo, ruido, hacinamiento y contagio. Una esposa de artesano podía hilar lana, teñir telas, vender, preparar cerveza o atender clientes. El embarazo avanzaba entre escaleras estrechas, humo, herramientas, agua sucia y jornadas largas. En una ciudad medieval, la enfermedad viajaba rápido por pozos contaminados, residuos y calles abarrotadas. Una fiebre podía volverse amenaza, especialmente si el cuerpo ya estaba debilitado por trabajo y hambre. Cuando llegaba la peste, no distinguía madres, niños ni ancianos. Pero la pobreza abría más puertas. Aún así, las mujeres pobres no estaban completamente solas. La comunidad podía dar presencia. Una vecina prestaba una túnica amplia, una manta, un cuenco o una oración heredada. Una madre aconsejaba descansar, evitar esfuerzos, beber caldo caliente y escuchar los movimientos del niño. Una anciana recordaba qué partos difíciles habían ocurrido en la familia y qué señales no debían ignorarse. La comadrona conocía mejor a la campesina que cualquier médico lejano o universitario. Sabía si había perdido hijos, si faltaba comida, si trabajaba demasiado o si el marido ayudaba poco.
Ese conocimiento no estaba escrito en latín, pero podía ser profundamente útil. La noble tenía más calor y comida, la campesina más desgaste, la urbana más contagios y ruido. 3 mundos distintos compartían el mismo destino. Un cuerpo debía abrirse para traer otro cuerpo. Cuando empezaban las contracciones, las diferencias se reducían y al mismo tiempo se intensificaban. La noble podía esperar en una habitación cerrada, con telas limpias, reliquias y mujeres expertas. La pobre quizás solo tenía una cama baja, fuego débil y una vecina sosteniéndole la mano. Pero ambas sabían lo mismo. Ni el linaje ni la pobreza podían negociar con la sangre. La clase social no eliminaba el miedo, solo decidía cuántas herramientas tenías para enfrentarlo. Cuando una mujer medieval sospechaba que estaba embarazada, no pensaba primero en un médico. Pensaba en otra mujer, su madre, una tía, una vecina o alguien que ya hubiera sobrevivido. Tarde o temprano, aparecía la figura central del nacimiento, la comadrona. Ella no era solo ayudante del parto. Era memoria viva, técnica, religión y autoridad femenina. Había aprendido mirando, tocando, escuchando, fallando y recordando durante años. Había visto bebés llegar de cabeza, de nalgas, demasiado pronto o demasiado tarde. No necesitaba nombrar músculos ni órganos. Su ciencia era leer el cuerpo con las manos. Sabía distinguir un dolor común de un dolor que anunciaba peligro. Sabía que el silencio de una parturienta podía asustar más que sus gritos. En muchos lugares también cargaba una responsabilidad espiritual. Podía bautizar si el bebé nacía débil. El parto era frontera del cuerpo, pero también del alma, la salvación y la comunidad cristiana. Cuando se acercaba el parto, revisaba lo disponible: paños, agua caliente, fuego, hierbas y luz. Pedía paños limpios, aunque limpio no significara entonces lo mismo que significa hoy. Preparaba infusiones y ungüentos según la costumbre: salvia, ruda, artemisa, hinojo o lavanda. Algunas hierbas podían aliviar. Otras valían más por el ritual que por su efecto. También podía preparar cintas bendecidas, oraciones, amuletos o pequeños objetos religiosos. Algunas casas sacaban reliquias familiares. Otras solo tenían una cruz y una frase heredada. Para una mente moderna suena a superstición. Para ellas era una forma de ordenar el terror. Los médicos existían, por supuesto. Hombres formados en universidades, lectores de tratados antiguos. Conocían a Hipócrates, Galeno o Avicena, pero el parto cotidiano rara vez les pertenecía. Había cirujanos, barberos cirujanos, boticarios y monjes con conocimientos de plantas. Pero el nacimiento era íntimo, femenino, cerrado a la mirada masculina y costoso para los pobres. La medicina académica hablaba de sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La salud dependía del equilibrio entre calor, frío, humedad, sequedad, dieta, estación y temperamento. La comadrona trabajaba con lo inmediato: postura, respiración, fuerza, calor y tiempo. Masajeaba la espalda, calentaba paños, calmaba el miedo y reservaba fuerzas para el momento justo. Mandaba salir a quien estorbaba, pedía más agua, más luz, más silencio o más ayuda. Sostenía la cabeza del recién nacido, observaba el cordón y esperaba la placenta. Si algo iba mal, debía decidir rápido, sin instrumentos seguros ni posibilidad de reparar muchos desastres. El hombre podía ser dueño legal de la casa,
pero su autoridad se detenía en la puerta. Dentro mandaban las mujeres. Dentro, la comadrona podía tener autoridad absoluta. Era una hermandad de necesidad, no suave ni idealizada, sino hecha de sangre y memoria. Habían perdido hijos, lavado cuerpos, preparado mortajas diminutas y celebrado llantos sanos. Sabían que la vida entraba al mundo mojada, peligrosa, ruidosa y vulnerable. La comadrona era guardiana de ese umbral, indispensable cuando todo iba bien. Pero también podía vivir bajo sospecha, precisamente porque sabía demasiado sobre el cuerpo femenino. Usaba hierbas, tocaba sangre, presenciaba sexo, nacimiento y muerte. Eso inspiraba respeto y miedo. Si un bebé nacía muerto, alguien podía preguntar qué se había hecho mal. Si una madre moría, los murmullos buscaban culpa, pecado, mala hierba o mala suerte. Si una criatura nacía diferente, algunos buscaban castigo, mal de ojo o brujería. Caminaba sobre una línea delgada, necesaria en la esperanza, vulnerable ante la tragedia. Sin ellas, el mundo medieval habría sido mucho más oscuro y mucho más solitario. No firmaron tratados ni ocuparon cátedras, pero estuvieron presentes en millones de comienzos humanos. Cuando el miedo pesaba más que la lana, una mujer buscaba una voz que dijera: respira. Una voz que dijera: todavía puedes. He visto esto antes. En la Edad Media, un embarazo no se entendía solo mirando el cuerpo. También se leían señales. El mundo estaba lleno de mensajes ocultos, sueños, aves, nubes, cosechas, heridas y silencios. Un mal tiempo podía parecer advertencia. Una mala cosecha, castigo. Un sueño inquietante, presagio. Te decían que no miraras cuerpos deformes, heridas abiertas ni escenas violentas durante la gestación. Creían que una imagen fuerte podía imprimirse en la criatura antes de nacer. También debías evitar sustos, porque un sobresalto podía marcar al niño o alterar su destino. Si deseabas una fruta y no la conseguías, alguien temía una mancha en la piel del bebé. Si soñabas con fuego, quizá dirían que el niño tendría un temperamento ardiente. Si soñabas con agua clara, tal vez alguien lo llamaría de señal de calma o fortuna. Estas creencias no eran curiosidades. Organizaban la conducta, los miedos y las decisiones cotidianas. Una embarazada podía evitar ciertos lugares, conversaciones, alimentos o miradas consideradas peligrosas. Podía llevar medallas, cintas bendecidas, bolsitas con hierbas secas o pequeños objetos protectores. Podía rezar a santos, prometer una vela, tocar una reliquia o pedir una oración especial. Pero no todo era superstición vacía. Mezcladas con los presagios, había observaciones útiles. Las mujeres mayores sabían que demasiado agotamiento podía debilitar a una madre encinta. Sabían que el frío extremo hacía daño, que el hambre empeoraba todo y que el descanso importaba. Sabían que sangrar durante la gestación era una señal que no debía ignorarse. La experiencia colectiva funcionaba como un libro sin páginas, escrito de boca en boca. Una madre contaba qué infusión alivió sus náuseas, qué postura ayudó, qué dolor asustaba. Una comadrona reforzaba lo útil, corregía lo peligroso y recordaba lo aprendido en otros partos. Entonces llegaba uno de los momentos más importantes: sentir moverse al bebé. Antes de ese instante, la vida dentro del vientre podía parecer solo una sospecha.
Después del primer movimiento, la sospecha se convertía en presencia. Podía ocurrir mientras amasabas pan, caminaras al pozo o intentabas dormir. Un roce pequeño, como pez bajo el agua, podía cambiar toda la relación con el embarazo. Te quedabas inmóvil, conteniendo el aliento, esperando que aquella señal volviera. Para algunas, ese movimiento traía consuelo. Para otras, hacía más concreta la posibilidad de perder. La Iglesia rodeaba ese misterio con Eva, María, pecado, salvación, dolor y bendición. Podía ser vista como hija de Eva y, al mismo tiempo, como imagen de María. Entre culpa y santidad, muchas mujeres buscaban protección en fajas, cintas o reliquias. Algunas guardaban textos sagrados junto al cuerpo, aunque no supieran leer las palabras. Las oraciones no eliminaban el riesgo, pero daban forma al miedo. También existían teorías médicas sobre humores, calor, frío, humedad, sequedad y temperamento. Los médicos creían que la alimentación, el sueño, las estaciones y el carácter influían en la gestación. Algunas recomendaciones eran erróneas, otras ayudaban por observación, aunque la explicación fuera equivocada. El conocimiento estaba fragmentado. La comadrona veía, el clérigo leía, el médico teorizaba. La embarazada, en cambio, sabía lo que sentía, aunque nadie tuviera el mapa completo. Si estabas pálida, alguien buscaba explicación. Si tenías hambre, alguien veía una señal. Si soñabas con serpientes, fuego o agua turbia, la inquietud viajaba por toda la casa. Si el niño se movía mucho, decían que sería fuerte. Si callaba, el silencio pesaba. Esa lectura continua podía proteger, pero también oprimir. Vivías observada e interpretada. No bastaba estar cansada. Había que explicar el cansancio, vestirlo de señal o de oración. El vientre se convertía en un pequeño universo moral, familiar, religioso y natural. Hoy sabemos que mirar una herida no marca la piel de un bebé. Sabemos que un antojo no satisfecho no divulga manchas sobre un recién nacido. Sabemos que una diferencia corporal no prueba pecado, brujería ni castigo divino. Pero conviene mirar con humildad. Ellas intentaban proteger lo que no podían ver. Querían anticipar el peligro, encontrar sentido y creer que sus acciones importaban. Cuando el niño se movía bajo tu mano, no pensabas en biología, pensabas en destino. Y aunque nadie prometiera un final feliz, aquella señal parecía una respuesta. Al principio, el embarazo podía esconderse bajo la ropa pesada y los pliegues de lana. El cinturón se aflojaba un poco. Una túnica amplia disimulaba el secreto durante semanas. Pero llega un momento en que el cuerpo deja de guardar secretos. La cintura desaparece, el vestido se tensa y sentarse exige más espacio y paciencia. La criatura empieza a ocupar cada gesto: levantarte, agacharte, dormir, subir escaleras, cargar agua. En los últimos meses, tu cuerpo parece una casa, habitada por dos voluntades. Tú quieres caminar deprisa, pero el vientre tira hacia abajo y la espalda protesta. Quieres dormir de lado, pero ninguna postura dura mucho antes de convertirse en dolor. Quieres comer, pero el estómago se llena enseguida, aunque el cuerpo siga pidiendo fuerza. Quieres respirar hondo,
pero algo bajo las costillas parece impedirlo. A veces el niño se mueve con tanta fuerza que te quedas inmóvil. Otras veces permanece quieto demasiado tiempo y el mundo desaparece hasta sentir otra señal. La ropa empieza a cambiar, no por moda, sino por necesidad e improvisación. Se aflojan cordones, se desplaza el cinturón y se presta una túnica más ancha. En las casas pobres, usas lo que tienes hasta que la costura amenaza con abrirse. En las casas ricas, las sirvientas pueden ampliar vestidos y preparar prendas más suaves. Pero incluso la mejor lana sigue siendo una carga cuando se moja, pesa y tarda en secarse. Las piernas duelen, los pies se hinchan, la espalda se curva y el sueño se rompe. Si eres campesina, quizá no puedas reducir el trabajo aunque el parto se acerque. El trigo no espera, los animales no se alimentan solos y la leña no entra caminando. Puedes ir más lenta, apoyarte un instante, pedir ayuda si alguien está cerca. Pero el día sigue exigiendo, y la pobreza no concede una retirada tranquila. Si eres esposa de artesano, el taller familiar tampoco se detiene por tu embarazo. Atiendes clientes, preparas cerveza, remiendas, limpias herramientas y cuidas a otros hijos. Si eres noble, puedes sentarte más tiempo y recibir comida, calor y ropa limpia. Pero el reposo noble no siempre es libertad. También puede ser vigilancia. Cada dolor se convierte en noticia, cada gesto en señal, cada día en tensión política. La comida depende de tu lugar en el mundo y de la estación del año. Muchas mujeres pobres viven de pan oscuro, gachas, cebolla, col, nabos y queso si hay suerte. A veces hay pescado seco, legumbres o cerveza floja, porque el agua puede enfermar. En años de mala cosecha, incluso lo básico se reduce, justo cuando tu cuerpo pide más. En una familia acomodada, el plato puede traer caldo de gallina, huevos, carne y pescado. No conocen la nutrición moderna, pero observan que una mujer alimentada resiste mejor. La Iglesia marca ayunos y abstinencias, incluso cuando el cuerpo necesita fuerza. Los médicos recomiendan alimentos según calor, frío, humedad y sequedad. Las mujeres mayores aconsejan caldos calientes, moderación y evitar comidas que pesen demasiado. Algunas recomendaciones ayudan. Otras solo repiten teorías heredadas y miedos antiguos. Porque el umbral se acerca y la casa empieza a prepararse casi como un ritual. Se revisan paños, sábanas, agua, leña, velas y herramientas para cortar el cordón. Se busca mantener el cuarto caliente, cerrado y protegido contra el frío. Se habla con la comadrona y se avisa a mujeres de confianza. I hope you brought enough for everybody. You know I did, Mama. This collard green basket is heavy. Let me help you with that. También se preparan cosas invisibles para la medicina moderna. Cruz, vela, oración, cinta bendecida. Nada de eso elimina el riesgo, pero ayuda a dar forma a la esperanza. La espera transforma el tiempo. Cada dolor bajo el vientre puede parecer el comienzo. Cada humedad en la ropa despierta preguntas. Cada noche se escucha el cuerpo como una puerta. Las mujeres que ya parieron te miran con memoria, compasión
y una severidad extraña. Tal vez la comadrona viene antes del parto y palpa la posición de la criatura. Pregunta por movimientos, sangrado, sueño, comida y dolores que bajan hacia la espalda. Si todo parece bien, te tranquiliza. Pero su calma nunca es una promesa. Nadie puede prometer un parto seguro. Ni comadrona, ni sacerdote, ni madre experimentada. Puedes preparar todo correctamente y aún así perder. Esa verdad vuelve intensa la espera. No sabes si habrá cuna junto al fuego o una tumba pequeña en tierra consagrada. Sigues esperando otra patada, porque cada movimiento parece un día más ganado. Entonces una noche, o quizá una madrugada, algo cambia. No es como los dolores anteriores. El dolor llega desde abajo, se cierra alrededor de ti y luego se retira. La casa despierta. El fuego se aviva. El agua empieza a calentarse. Comprendes que la espera ha terminado. Ahora empieza la prueba. Cuando comienzan los dolores verdaderos, la casa cambia de naturaleza. Hasta hace unas horas era una casa común. Ahora se vuelve frontera entre vida y muerte. La comadrona llega con paso rápido. No necesita que le expliquen demasiado. Mira tu rostro, escucha tu respiración y observa cómo aprietas los dientes. Pregunta cuándo empezó el dolor, cuánto tarda en volver, si sangraste y si el niño se movió. Las mujeres de la casa se mueven alrededor de ti con una rapidez aprendida. Una aviva el fuego. Otra calienta agua. Otra prepara paños junto al lecho. Una vecina cierra la puerta para impedir corrientes de aire y miradas inútiles. El cuarto debe mantenerse cálido, recogido, casi sellado contra frío, mala suerte y miedo. Tu marido espera fuera. Puede rezar, caminar, preguntar demasiado o callar. Dentro, su autoridad se detiene. Allí mandan las mujeres y la comadrona. La primera etapa puede durar horas. Al principio todavía puedes hablar entre dolores. Después respondes con gestos. Cada palabra exige demasiada fuerza. Te apoyas en la pared, te sientas, te inclinas, te arrodillas, buscas postura. Quizá te agarras a una cuerda, a un poste o a los brazos de otra mujer. La comadrona toca tu vientre, palpa, espere y escucha el ritmo del dolor. Te ordena respirar. Te dice que aún no empujes, que guardes fuerza. Entre dolores te ofrecen un poco de bebida, aunque las manos tiemblen sobre el cuenco. En un rincón hay una cruz, una vela, quizá una imagen de la Virgen. Las oraciones empiezan en voz baja, no siempre solemnes, a veces desesperadas. Entonces el dolor cambia. Ya no solo aprieta, empuja desde lo más profundo. Las mujeres callan un poco. Ahora esperan una señal concreta. Esperan saber si la criatura ha encontrado el camino correcto hacia el mundo. Si todo va bien, la comadrona te anima a empujar en el momento justo. No te habla con dulzura moderna, sino con firmeza para que no te pierdas. Ahora, otra vez. Respira. No gastes todo el aire. Agarra fuerte.
Puede que la odies durante un instante. Puede que su voz sea tu único ancla. El dolor no es solo físico. Llena espalda, vientre, muslos, garganta y pensamiento. Te hace sudar con frío, temblar junto al fuego y emitir sonidos desconocidos. Nadie se sorprende. Las mujeres conocen el desorden brutal de traer vida al mundo. Saben que el nacimiento destruye el pudor y exige todo el cuerpo. Pero no todos los partos avanzan. A veces el niño no desciende. A veces las contracciones se debilitan y la madre empieza a apagarse. La comadrona puede cambiar tu postura, pedir apoyo y buscar otra forma de abrir camino. Puede usar aceites, hierbas o técnicas transmitidas por otras mujeres durante generaciones. Puede ordenar rezos, más calor, más paños y más manos si el peligro aumenta. Si teme la muerte, alguien puede correr a llamar a un sacerdote. El sacerdote representa la salvación del alma, pero dentro siguen mandando las mujeres. Si el bebé nace débil, el agua para bautizarlo debe estar preparada. La medicina medieval tenía límites crueles, y cada complicación podía volverse sentencia. Una hemorragia abundante podía matar, porque no había transfusión ni cirugía segura. Un parto obstruido podía durar hasta agotar por completo a madre e hijo. ¡Empuja! ¡Rápido! Incluso después, una fiebre invisible podía llevarse a quien parecía salvada. Por eso, cuando el parto avanza bien, parece casi un milagro cotidiano. Después de horas de dolor, la comadrona ve aparecer la señal esperada. Te dice que no empujes demasiado rápido, que permitas al cuerpo abrirse. Llega otra contracción. Empujas como si el mundo entero dependiera de ese instante. Y de pronto, tras tanta espera, el cuerpo del bebé llega a sus manos. Durante un segundo, el mundo se detiene. Ese segundo puede durar una vida entera. ¿Llora? La comadrona limpia la boca, frota la espalda y lo levanta hacia la luz. Las mujeres contienen el aliento. Tú intentas mirar, pero el cuerpo apenas te pertenece. Si el bebé llora, la habitación se rompe en alivio, como si todos respiraran de nuevo. Si no llora, todo se vuelve rápido y silencioso. El bautismo puede pronunciarse de inmediato. Un bebé podía vivir minutos, y aún así esos minutos importaban eternamente. Pero supongamos que llora. Lo envuelven, lo atan, lo acercan con cuidado. Cortan el cordón con una herramienta preparada y lo aseguran como dicta la costumbre. Quizá lo ponen sobre tu pecho. Quizá primero lo limpian, revisan y calientan. Pero el parto aún no termina. Falta la placenta. Falta vigilar la sangre. Hay que saber si el cuerpo puede cerrarse sin apagarse después de abrirse. Observa tu rostro, toca el vientre y pregunta si ves oscuro o sientes frío. Las mujeres cambian paños, cuidan al niño, alimentan el fuego y escuchan tu respiración. Afuera quizá amanece, o quizá la noche continúa, indiferente al milagro. Si la placenta sale completa y la sangre disminuye, la tensión baja un poco. Solo un poco, porque muchas mujeres no morían durante el parto,
sino después. La fiebre puerperal podía llegar días más tarde, invisible, cruel y difícil de detener. Nadie sabía de microbios, pero todas reconocían el terror de una mujer que empezaba a arder. Aún así, si el bebé respira y tú sigues consciente, la casa permite una victoria. No siempre es alegría clara. A veces primero llega vacío, incredulidad y alivio frágil. Tu mano toca una mejilla diminuta y comprendes algo que nadie podía explicarte. El parto termina cuando la muerte retroceda, al menos por ahora, y la vida gana su primer llanto. Cuando el bebé por fin llora, nadie cree que el peligro haya terminado por completo. El llanto es una victoria, un sonido capaz de transformar una noche de terror. Pero sobrevivir al parto era solo cruzar la primera puerta. Detrás había otras. La madre debía dejar de sangrar. El cuerpo debía recuperar calor. La fiebre no debía llegar. El niño debía respirar bies, prenderse al pecho, tragar, dormir y volver a despertar. El vientre, antes duro y lleno, ahora se siente blando, vacío y desconocido. Las piernas tiemblan, la espalda duele y el cuerpo entero parece haber atravesado una guerra. No hay antibióticos ni transfusiones. Solo cuidado, calor, caldo, paños, descanso y oración. La comadrona mira si el sangrado disminuye y si la piel anuncia fiebre. Pregunta por escalofríos, dolor intenso, debilidad y cualquier olor que anuncie peligro. La fiebre puerperal era uno de los grandes fantasmas del posparto medieval. Podía empezar como cansancio y frío, luego convertirse en delirio, dolor y muerte. Una mujer podía vencer el parto y perder la batalla cuando todos ya respiraban. El recién nacido también quedaba bajo vigilancia. Color, llanto, respiración, calor y fuerza. Intentan que la boca encuentre el pezón, que chupe, que trague, que siga vivo. La lactancia duele al principio, pero cada toma es una pequeña defensa contra el mundo. Sin leche materna, el bebé enfrentaba agua sucia, alimentos difíciles y enfermedades sin tratamiento. Si eres pobre, probablemente amamantas tú misma. No hay otra opción, y eso también protege. El pecho es alimento, calor, calma, vínculo y supervivencia en una época frágil. Si eres noble, quizá una nodriza alimente al niño por costumbre, salud o política doméstica. Una nodriza con buena leche podía serle un recurso valioso, casi parte estratégica de la casa. Pero entregar al hijo a otro pecho cambiaba la intimidad de los primeros días. Luego estaba el bautismo, una urgencia espiritual que no podía esperar demasiado. Si el niño parecía fuerte, se lo llevaba pronto a la iglesia, a veces sin la madre. Si nacía débil, la comadrona podía bautizarlo de inmediato para salvar su alma. El nombre se pronunciaba pronto, porque la vida podía ser breve. Un bebé podía recibir nombre, alma social y sepultura antes de una semana de luz. Eso no significa que las familias amaran menos. Amaban sin garantías. El amor medieval convivía con una costumbre de pérdida casi imposible de imaginar hoy. Después venía el tiempo de reclusión, cuando el cuerpo seguía abierto, débil y vulnerable. Durante días o semanas, el mundo se reducía a cama, fuego, pecho, sangre y sueño interrumpido.
El retorno a la iglesia podía marcar la reintegración pública tras cruzar aquella frontera. Para muchas, aquella salida no era solo impureza, sino el regreso visible a la comunidad. Había sobrevivido. El niño había sido recibido. La casa podía respirar. Pero el descanso no duraba igual para todas. La noble podía prolongar su recuperación. La campesina quizá debía volver pronto al trabajo, aunque el cuerpo siguiera sangrando. La pobreza no esperaba a que una mujer sanara por completo. La biología era común, pero el cuidado era desigual. Todas sangraban. Todas temían la fiebre. Todas necesitaban alimento, calor y reposo. Incluso en las casas pobres existía una sabiduría de supervivencia compartida. Las mujeres llevaban comida, sostenían al bebé y vigilaban a la madre agotada. Enseñaban a colocarlo al pecho, revisar el sangrado y reconocer señales de peligro. También contaban historias de partos difíciles que terminaron bien, porque la esperanza era herramienta. Con los días, si no llega la fiebre y el niño mama, la vida se instala. El recién nacido deja de parecer de aparición frágil y empieza a ocupar un lugar. Su llanto se incorpora al ruido de la casa y su nombre empieza a sonar natural. Tu cuerpo reconoce ritmos nuevos: leche, brazos, sueño roto y ternura mezclada con agotamiento. Entonces comprendes que la historia no terminó con el parto. Apenas comenzó. Criar a un niño medieval era otra batalla. Fiebres, inviernos, hambre, accidentes y epidemias. La supervivencia infantil no era un hecho. Era una acumulación de días ganados. Aún así, las familias seguían teniendo hijos, no porque ignoraran el dolor. Seguían porque una casa con un niño vivo era una casa con futuro. Una madre podía conocer el miedo y aún así cantar. Un padre podía enterrar a un hijo y levantar al siguiente con esperanza temblorosa. Las comunidades medievales estaban hechas de pérdidas y de una voluntad obstinada de continuidad. El embarazo medieval no fue solo biología. Fue hecho social, religioso, económico y político. Un vientre podía sostener un linaje, una mano de obra, una alianza o una esperanza espiritual. También revelaba con brutal claridad quién recibía cuidado y quién debía sobrevivir con casi nada. Nos enseña que el conocimiento femenino fue indispensable, aunque muchas veces no se escribiera. Comadronas, madres, vecinas y nodrizas crearon redes de atención antes de hospitales seguros. Sus métodos no siempre eran correctos, pero su presencia salvó vidas y acompañó muertes. El progreso médico no debe mirarse con arrogancia desde nuestro tiempo. Hoy sabemos de bacterias, hemorragias, nutrición, cirugía y antibióticos. Pero ellas sabían cómo no dejar sola a una parturienta aterrada. Sabían leer el miedo en una cara y sostener dignidad cuando el cuerpo se rompía. Sabían convertir una habitación pobre en un círculo de ayuda. Cada nacimiento del pasado fue una victoria más frágil de lo que imaginamos. Detrás de cada apellido y cada aldea hubo mujeres cruzando noches cerradas. Algunas sobrevivieron, otras quedaron en murmullos,
cruces pequeñas y fechas perdidas. Mirar esa maternidad no es mirar un mundo simple desde la superioridad moderna. Es preguntarnos a quién decide proteger una sociedad cuando la vida empieza vulnerable. Cada época tiene sus comadronas, sus miedos, sus desigualdades y sus habitaciones cerradas. Una vida nueva llega dependiendo de las manos que la reciben. En la Edad Media, esas manos eran casi siempre manos de mujeres, sin título ni estatua. Manos que calentaban agua, cortaban cordones, rezaban y sostenían madres al borde del mundo. Y entre barro, humo y campanas, todavía podemos oír el primer llanto, no como final, sino como comienzo ganado.